el curso es Excel empresarial, y vamos a comenzar a hacer una referencia sobre la versión, ¿sí? Bien, entonces, a ver, si ya tienen el archivo, ya tienen los materiales, descárguenlo a una computadora, ¿no? Descárguenlo a la computadora y lo abren, ¿sí? Abren el archivo que dice base de datos facturación, sesión uno, ¿ok? ¿Ya, chicos? Y tenemos pues una matriz de datos, ¿verdad? La cual nos va a servir, ¿no? La cual nos va a servir para desarrollar algunos ejercicios, ¿no? Con esta con esta base de datos. A ver, chicos, ¿ya lo tienen? Lo primero que vamos a hacer es revisar la versión. Sí, voy a agregar una hoja aquí. Sí, voy a agregar una hoja en blanco. A ver, por favor, agreguen todos una hoja en blanco. Tenemos la hoja uno con la matriz de datos y vamos a agregar una hoja en blanco, ¿sí? Bien, entonces, en cuanto a la versión que vamos a trabajar, la versión de Microsoft Excel, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar, perdón, con Microsoft Excel, pero ¿en qué versión? ¿Sí? Para trabajo a nivel empresarial, ¿sí? Ah, gracias Ernesto. Mira, y Ernesto nos ha compartido el link de los, el link de los materiales, ¿no? Bien. Ahora, chicos, primero quiero que veas la versión, ¿sí? La versión de tu Excel, ¿sí? Para ver la versión, quiero que revises lo siguiente. Si ya abriste el Excel, ¿no? Y le has agregado una hoja nueva, quiero que ingreses al menú archivo, ¿sí? Ingresa por favor al menú archivo y quiero que busques esta opción que dice cuenta, ¿ok? Y quiero que revises la versión de Office que tienes. Mira, yo tengo una Microsoft Office Professional Plus 2024. Sí, chicos, a ver, por favor, verifiquen la versión de Office que tienen. En mi caso, yo tengo una Professional Plus 2024. Por acá me dicen, yo tengo 2019, 2021, 365. Sí, porque en realidad en el mercado vas a encontrar una gran variedad de versiones, ¿no? En el mercado vas a encontrar una gran variedad de versiones, ¿no? Cuando hablamos de un Excel empresarial, o sea, cuando ya lo vas a trabajar para una empresa, la primera recomendación es que el Office tiene que ser original, ¿sí? Tu licencia tiene que ser original y lo tiene que pagar pues la empresa para la que trabajas, ¿no? Y la segunda es pues que tienes que tener la versión más actualizada que se puede. O sea, si la última versión fue 2024, trata de tener la 2024, ¿no? En empresa, ¿ah? O si no, también, por ejemplo, Maricela acá me dice, tengo una Microsoft 365 para negocios. ¿Ok? Fíjense, voy a poner una referencia aquí a las versiones. Y fíjate, eh, cuando trabajas, cuando trabajas Microsoft Excel, ¿no? Y lo quieres para una empresa, yo te recomiendo que puede ser, por ejemplo, 2016, ¿sí? 2019, 2021 o 2024, ¿no? Pero siempre, ¿no? La versión Professional, Professional Plus, ¿sí? O sea, tu versión puede ser Professional Plus, ahí voy a ponerlo acá abajo, ¿sí? Para que se entienda mejor, para que haga una referencia lógica aquí, ¿no? Tu versión puede ser Professional Plus 2016, 2019, 2021 o 2024, pero siempre es importante, fíjate, siempre es importante que revises que sea la versión Professional Plus. ¿Por qué? Porque hay otras versiones como la versión estándar, ¿sí? La versión estándar, la versión de hogar, ¿no? La versión Home Edition, ¿sí? O versiones como Mondo que son las versiones alternativas, ¿no? Que no tienen necesariamente todas las herramientas que vamos a utilizar. Siempre que sea el trabajo para una empresa, ¿sí? Verifica de que tu Office sea Professional Plus.
¿Por qué? Esto te va a garantizar, ¿no? El Professional Plus te va a garantizar de que puedas implementar todas las herramientas que hasta su versión publicó Microsoft. Obviamente, ¿no? Obviamente que si quieres mejores resultados, ¿qué será mejor, chicos? ¿Un Professional Plus 2016 o un Professional Plus 2024? Si estamos en esta versión, en Professional Plus, ¿cuál será mejor, 2016 o 2024? Obviamente que mejor será 2024, ¿verdad? Entonces la recomendación es, de preferencia, en este momento podrías tener o un Professional Plus 2021 o un Professional Plus 2024, ¿verdad? Sería ideal tener un 2024, ¿no? Y si sale la nueva versión ya, ¿no? Actualizarla. Claro que eso para empresas siempre es el pago de la licencia. ¿Por qué? ¿Sí? A ver, si tú compras un Office para la laptop de tu casa, si tú compras un Office para la laptop de tu casa, ¿le puedes poner software pirata? Si tú compras un Office para la laptop de tu casa, ¿le puedes poner software pirata? Si deseas, sí. Si deseas, te vas a Wilson y te pones todo el software pirata que tú quieres. No es lo correcto, pero sí puedes. ¿Por qué? Porque a tu máquina Indecopy no puede entrar a tu casa para revisar la máquina y para ver qué software estás utilizando. ¿Sí? Indecopy no podría hacer eso para la máquina de tu casa, para el equipo en el que tú trabajas en tu casa. Pero si el equipo está dentro de tu empresa o está registrado en tu empresa, ¿no? Tiene que tener software legal. ¿Sí? Como estamos hablando de Excel empresarial, aquí te van a cobrar, pues, aquí te van a cobrar la licencia, ¿verdad? Y esto usualmente lo paga, pues, el dueño de la empresa. Porque si tú en una empresa pones una computadora, ¿sí? Y le pones software pirata y llega Indecopy, ¿sí? Te solicita la revisión del software o te envían una carta, ¿no? Solicitando el registro y la revisión de tus equipos o de tu software o que registres las licencias. Entonces ahí te vas a ver metido en un problema, ¿verdad? Si es para empresa, el software tiene que ser original. Si es para tu casa, ya tú ves qué versión le pones, ¿sí? Por ejemplo, Hugo me pregunta, profesor, ¿y dónde podría adquirir la versión actualizada de Microsoft? Hay empresas en el mercado, por ejemplo, Mesa Hillerman nos vende licencias, no sé si han escuchado sobre esa tienda, ¿no? Que es una de las más conocidas de Wilson. Mesa Hillerman nos eh, vende licencias originales como para empresas. Cosapisoft también vende licencias originales, ¿no? Cuando hablamos de un lote grande, ¿no? De empresas. También hay empresas en Internet que se dedican a vender software por lotes, ¿sí? Software por lotes, o sea que ya compran una gran cantidad de códigos originales y los ofrecen en el mercado y te puede salir pues un Professional Plus 2024 a 100 soles, 150 soles. Y esto es, no estoy exagerando. Y puedes utilizar ¿no? Esas licencias, ¿no? Que se compran por lotes. Ahora, claro, una buena pregunta acá. Rivera me dice, ¿y qué pasa con el 365? También puede ser 365, ¿sí? También puede ser 365. Pero en la versión 365 hay una versión básica. En versión 365, ¿no? Se creó primero como una versión en línea y luego fue, ¿no? Adquiriendo todas las características de las mejores versiones. En 365, si vas a trabajar con 365, es por suscripción. Ahí sí, cuando trabajas con Microsoft 365, la empresa se tiene que suscribir y comprar un lote de licencias 365. Y las versiones son 365 para empresa, ¿sí? O negocio. Y es por suscripción. Esta es la mejor versión. Esta es la mejor versión de Office. O sea, Joaquín me dice, ¿y la 365 que me dio la universidad? La 365 que te dio la universidad también funciona bien, pero con un límite, ¿no? De capacidad, porque es netamente educativa. Cuando hablamos, Joaquín, de empresa, no estamos hablando de gran cantidad de datos, conexiones entre diferentes sistemas de datos, ¿no? Eh, Ahí estamos hablando ya de una versión, ya no de universidad, que sí te puede servir para este curso, una versión 365 universitaria, sí te sirve, ¿sí? Pero ya para tu empresa, tendría que ser una 365 para empresa o para negocio. Piero me dice, profesor, ¿y cuánto cuesta? Una licencia 365 para empresa debe estar entre 20 y 30 dólares de acuerdo a las características, ¿sí? Entre 20 y 30 dólares mensuales.
¿no? Entonces, ¿cuál recomiendo yo? Podría ser un Professional Plus 2024 o un 365 para empresa, ¿no? ¿Cuál es la mejor? Me pregunta Alessandra. A mí me gusta trabajar o como te digo, con 2024, como en el caso de este curso, o con 365 para empresa, porque tienen las herramientas más actualizadas. Por ejemplo, la 365 para empresas, te suscribes y sale una nueva herramienta. Microsoft publica, por ejemplo, una nueva herramienta para Excel 365, automáticamente tú te puedes conectar y bajo tu licencia tú la puedes tener el día de mañana. Si la publicaron hoy día, ¿no? La mañana ya la podrías tener implementada en los equipos de tu empresa, ¿sí? Claro, uno dirá, pero 20, $30 al mes por equipo es caro. Sí es caro, pero hay empresas que sí pagan eso, ¿sí? O que compran un lote completo, ¿no? De licencias para sus equipos. A ver, por acá hay una pregunta, dice el profesor, ¿y ese 365 para empresas se puede poner para varios trabajos? No, es por equipo, por punto, ¿sí? Ah, Laura dice, ¿por qué hablamos de licencias, no? Estoy hablando sobre la versión que necesito usar, Laura. No necesariamente sobre licencia. Tampoco te voy a vender una licencia porque no es el fin del curso, ¿sí? Entonces, Lucho dice, no entiendo nada, pero no tiene ni computadora. Bueno, presta atención y podrás captar algo que te puede interesar en este curso. Sí, chicos, entonces para versiones, ¿no? Yo requiero para las herramientas que vamos a trabajar en este curso, ¿sí? Para las herramientas que va a trabajar en este curso, podría ser cualquiera de estas, ¿sí? O si tienes 365 para empresa o para negocio, ¿no? También, cualquiera de estas versiones podríamos trabajar, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a implementar, ¿no? Porque vamos a implementar herramientas como Power Pivot, ¿no? Herramientas como Power Query. Voy a hacer una lista, ¿ya? Para que Laura eh, más o menos se vaya guiando sobre el curso, ¿no? Herramientas que vamos a ver en el curso, ¿no? Herramientas de este curso. ¿Qué herramientas necesito que tengan? ¿Sí? ¿Cómo es Excel empresarial? Vamos a ver, hoy día vamos a ver tablas dinámicas, ¿no? Vamos a ver tablas dinámicas, pero ya mañana necesito que trabajen con Power Query, ¿sí? Con Power Pivot, ¿sí? Con Power Query, con Power Pivot, ¿sí? Y en la última clase vamos a ver para automatización el editor de Visual Basic para aplicaciones. Esas cuatro herramientas son las que vamos a ver en este curso de Excel empresarial. Bien, entonces, estos son los cuatro puntos del curso que vamos a desarrollar, ¿no? Y para eso, pues, por ejemplo, Power Query y Power Pivot necesariamente, ¿no? Necesita una de estas versiones. ¿Podrías implementarla en versiones como 2013? Sí, podrías implementarla en versiones como 2013, ¿sí? Pero de preferencia, centrar el curso en esas versiones que estoy indicando. Si no tienes la versión, vas a poder hoy día hacer la clase y mañana actualizar tu software, ¿verdad? Tratar de actualizar a esos software. Si no, seguir la clase, pues, y quedarte con las grabaciones para que después puedas actualizar el software y desarrollar tus ejercicios, ¿sí? Estas herramientas que estoy mencionando están en todas estas versiones, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tienes un 2016 edición estándar, ¿no? Podrás implementarla, pero tendrás que hacer el proceso de descarga e instalación. Por ejemplo, el Power Pivot, proceso de descarga e instalación para una versión estándar, una versión de hogar. ¿Sí, chicos? Entonces, que quede claro lo que vamos a ver en el curso, ¿no? Que quede claro lo que vamos a ver en el curso y las versiones que se está recomendando. Si no tienes esa versión, ¿sí? Si no tienes alguna de estas versiones, te recomendaría que lo actualices. Bien. Ah, por ejemplo, Mari Carmen me dice, tengo 365 para hogar. Sí, probablemente alguna herramienta o la clase de hoy día sí la vas a poder ver, ¿no?
Vamos a verificar. Conforme voy avanzando, hacia el final de la clase vamos a hacer unas pruebas para ver si lo tienen y si no, pues se consigue una computadora que tenga alguna de estas versiones. ¿Sí, chicos? Son solo 4 clases, ¿sí? Son solo 4 clases y eh, esta versión del curso es Excel empresarial. Esas son las herramientas que vamos a trabajar. Por ejemplo, si yo te pregunto sobre tabla dinámica, bueno, tabla dinámica tienes desde el 2003, desde el 2010 tienes tablas dinámicas y versiones anteriores tienes. Tablas dinámicas tienen las versiones estándar también. Para tablas dinámicas no vas a tener problema con la versión que tengas, ¿sí? Inclusive hasta la online tiene tablas dinámicas. Pero para Power Query, por ejemplo, chicos, vamos a hacer una prueba así rápida antes de entrar ya al desarrollo de los ejercicios en la clase. ¿Sí? Por ejemplo, para Power Query, quiero que hagan lo siguiente. ¿Sí? Quiero que hagan lo siguiente. Diríjanse, por favor, o busquen acá arriba la cinta datos. A ver, verifiquen, por favor. A ver, chicos, ¿tienen la cinta datos? ¿Me confirman ahí? Sí la deben de tener. Ahora, en cuanto a la cinta datos, ¿no? En la parte superior, inicio, insertar, disposición, fórmulas, datos. En cuanto a la cinta datos, quiero que busquen esta barrita que dice obtener y transformar datos. ¿La tienen? Esa barrita que dice obtener y transformar datos, ¿sí? Esa sí no la puedes instalar, esa viene en el Office 2016, 2019, 21, 24 y 365 empresarial. ¿Sí? Esta barrita de aquí que ves tú aquí, obtener y transformar datos, ¿sí? Esto que tú ves aquí es el Power Query de Excel, ¿sí? Obtener datos, ¿no? Obtener y transformar datos. Esto es el Power Query instalado en tu Excel. Si la tienes, entonces puedes configurar conexiones. ¿Sí? Estas herramientas que ves acá son las conexiones de Power Query, ¿sí? Si tienes esta barrita es porque tu Excel soporta Power Query. No vas a tener problemas, ¿no? Ah, muy buena pregunta. En el curso, Alessandra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Power Query y Power Pivot? ¿Sí? En el curso te vas a dar cuenta cuál es la diferencia, Alessandra, ¿sí? Esa es la finalidad del curso, que aprendas a utilizar esa herramienta, ¿sí? Principalmente es una herramienta para conexión de datos, ¿sí? Para conectarte a datos y poder transformarlos, ¿ok? Ahora, ya verificamos. Tablas dinámicas sí puedes hacer. Power Query también puedes hacer. ¿Sí? Ahora, la siguiente herramienta, Power Pivot. Pregunta, chicos, ¿ustedes tienen esta cinta de herramienta llamada Power Pivot? A ver, busquen ahí en la parte superior. Si la tienen es porque en algún momento la han utilizado, ¿sí? O de repente han participado en algún curso, por ejemplo, de Excel avanzado, ¿no? En donde hemos utilizado esa cinta de Power Pivot. Y si no la tienes, a ver, verifiquemos si la puedes habilitar, ¿sí? Verifiquemos si la puedes habilitar, ¿sí? Si no tienes Power Pivot, ¿ok? Si no tienes Power Pivot, que es la tercera herramienta, ¿sí? ¿Cómo habilitarla? Fíjate, para habilitar Power Pivot vas a hacer lo siguiente. Entra nuevamente al menú archivo. A ver, vamos a ver si tu Excel soporta Power Pivot. ¿Sí? Entra al menú archivo. Acá arriba, archivo. Y quiero que busques las opciones de Excel. ¿Sí? A ver, chicos, archivo, opciones. A ver, ingresa a las opciones de Excel. ¿Ya estás ahí? Y una vez que ingresas a las opciones de Excel, ¿no? Una vez que ingresas a las opciones de Excel, ¿no? Te diriges a la opción de complementos. Le damos clic acá donde dice complementos, ¿sí? Y aquí en complementos vas a encontrar esta opción que dice administrar, que es el administrador de complementos, ¿ok? Ahora, Power Pivot no es un complemento de Excel, es un complemento de tipo
porque es un aplicativo, un programa, ¿sí? Un programa que trabaja o carga a la par del Excel, ¿sí? Entonces quiero que en administrar elijas complementos com y que le des clic al botoncito que dice ir. Y en esta ventana, y en esta ventana, debes de verificar, puede haber más de las herramientas que muestra mi pantalla o menos, pero aquí si tu Excel soporta Power Pivot, ¿sí? Si tu Excel soporta Power Pivot, acá te debe de salir. Microsoft Power Pivot for Excel, ¿sí? ¿Tienen esa opción? Si la tienen, habilítenla. Si la tienen, habilítenla. Y si no la tengo, si no la tienes, ¿qué puedes hacer? Descargarla. Ahorita ya no, y además ahorita no lo vamos a utilizar, pero podrás, piña, no es eso, ¿no? Sino que, por ejemplo, ¿no? Si vienes acá, a ver, acá le pones, ¿no? Lo googleas, descargar Power Pivot, ¿no? Y ahí ves para qué versión de Excel necesitas. La puedes descargar. Ahorita yo no voy a descargarlo porque no es el fin del curso, pero sí lo puedes buscar, ¿sí? Y lo puedes instalar, ¿ok? Activas Power Pivot y le das clic a aceptar. Y en el caso de que no lo tengas, lo descargas y luego de esta ventana lo agregas, ¿verdad? Y le das a aceptar y ya tendrás la ventana de Power Pivot. Ah, tendrías que ver qué versión tienes. Si es que no te salen las opciones, lo puedes descargar, chicos. Pregunta, ¿el Power Pivot se puede descargar y se puede instalar en el Excel? Excel 365 de empresa sí tiene Power Pivot, ¿verdad? A ver, lo habilitaron, le dieron a aceptar y ahora sí ya tienen la herramienta de Power Pivot. Elizabeth me dice, responda, por favor. No, no veo tu pregunta, Elizabeth. Son tantas preguntas que no, a veces se me pasan, discúlpame. Ah, Elizabeth dice, Nitro y Pivot están habilitados. Ah, Nitro no lo voy a usar, pero está bien. ¿Ok? Entonces, si no lo tienen, para mañana les recomendaría que lo descarguen, ¿no? Genial, si tienes Nitro, Nitro no lo voy a usar, pero suficiente con Power Pivot. Google Sheet, no voy a responder preguntas de Google Sheet porque el curso no es de Google Sheet, ¿sí? Es de Microsoft Excel empresarial. Jorge Cisneros me dice, Power Query antes era un complemento, ahora viene incorporado. Sí. Y con respecto al editor de Visual Basic, sí, con respecto al editor de Visual Basic para aplicaciones, quiero que verifiquen esta cinta programador. ¿Sí? Genial, Elizabeth. Perfecto. No hay problema. Los otros dos son programas, ¿no? Complementarios o aplicativos complementarios que no lo vamos a usar en este curso, pero sí son interesantes, ¿no? A ver, verifiquen ahora, chicos, eh, la cinta programadora. Ah, mira, César Díaz me da una buena idea. Para Power Pivot que hicimos, chicos, me dice, pongan la ruta, me dice, ¿no? Archivo, opciones, ¿no? Dentro de opciones, complementos. Complementos y dentro de complementos, administrar dos puntos, ¿no? Complementos, para que les quede ahí como referencia, complementos con, ¿verdad? Esa es la ruta para habilitar Power Pivot, chicos. De repente te la pregunta, te la toma en el examen, ¿ah? Esa es la ruta para activar Power Pivot. Sí, ¿verdad? Entras a archivo, entras a opciones, complementos, en administrar complementos con, le das clic ahí, ¿no? Y habilitas Power Pivot si es que tu Excel lo soporta. En el caso de que tu Excel no lo soporte, podrás descargarlo. Lo googleas, lo descargas y lo agregas. ¿Sí? Ahora, para el editor de Visual Basic, para esta cinta de programador, chicos, que es otra herramienta que vamos a trabajar en el curso, ¿sí? Igual, entramos al menú archivo, opciones para la cinta programador, archivo, opciones, y aquí busca
personalizar cinta de opciones. ¿Sí? A ver, chicos, para la cinta programador, claro, Richard me dice, profesor, programador y desarrollador es igual. Sí, Richard, programador y desarrollador es igual. Entonces, hay versiones en las que se llama programador y hay versiones donde la cinta se llama desarrollador. ¿Sí? Entonces, ingresas a personalizar cinta de opciones y acá a la derecha, donde dice pestañas principales, acá a la derecha, donde dice pestañas principales, buscas la pestaña programador y la habilitas. Ojo que en algunas versiones no se llama programador, se llama desarrollador. ¿Sí? La habilitas y le das clic a aceptar. ¿Ok? Bueno, y conforme avancemos el curso, voy a ir explicando para qué sirve cada una, ¿no? ¿Cuál es la finalidad y cuál es la diferencia entre cada una de esas herramientas, ¿no? Es archivo, opciones, ¿no? Personalizar, cinta de opciones, ¿no? Esa es la ruta. ¿Ok, chicos? El editor Visual Basic me pregunta Ares, ¿dónde lo veo? Acá está la ruta, ¿no? Archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y activas la cinta programador. Y aquí en la cinta programador vas a encontrar, ¿no? Esta barrita que dice código. Fíjate, esta barrita que dice código. Mira. Y aquí está pues el editor Visual Basic, ¿no? El listado de macros, la opción de grabar macros. Tienes las opciones para trabajar con Visual Basic, ¿sí? Chicos, y fíjense aquí, denle una miradita a esta cinta y fíjense una cosita. Si yo quiero habilitar desde esta cinta, yo podré habilitar Power Pivot también. ¿Qué dicen ustedes? A ver, denle una miradita rápida a esa cinta programador. Desde esa cinta programador yo puedo habilitar la herramienta de Power Pivot. Sí, ¿verdad? Mira, acá está. Complementos com. Mira, si tú entras a complementos com, también te sale, ¿no? También te sale los complementos com. Sí, ahí tendremos pues ya, ahí ya tendremos pues nuestras herramientas disponibles para este curso. Espero que todos tengan esas herramientas y si no, pues la puedan instalar, sobre todo el Power Pivot, ¿no? Si el problema está en Power Query, sería un poquito más complicado y te va a pedir actualización de software. Jennifer me dice, ¿puede enviar el link para Jennifer? No, porque una, no es parte del curso y otra, que eso lo tienes que googlear tú, porque tú sabes cuál es tu versión. Fíjate, yo aquí googleé, ¿no? Aquí googleé descargar Power Pivot y te dice, ¿no? Aquí, ¿qué versión quieres? Y buscas la versión, ¿no? Para el Office que tú tengas y de ahí la descargas, ¿sí? Depende, ¿no? Si lo vas a utilizar, sí, si no, no. Entonces, chicos, para no extendernos más en esta explicación, vamos a trabajar ya sobre la base de datos. Y hoy día vamos a hacer una referencia a lo que son las tablas dinámicas. Hoy todavía no voy a usar ni Power Query, de repente al final un ratito, ¿no? Eh, Power o ni Power Pivot. Voy a trabajar netamente con tablas dinámicas, ¿sí? Acá está la ruta, mira, entras a archivo, opciones, personalizar. Voy a repetirlo para los que no lo hicieron. De repente lo hice muy rápido. En personalizar cinta de opciones. Mira, acá a la derecha está la cinta programador. Ahorita, César, ahorita te voy a tomar lista, ya para que te puedas ir. Bien, listo, chicos. Entonces, vamos sobre la base de datos, ¿sí? Y cuando yo quiero hacer procesamiento de datos o análisis de datos eh, en Microsoft, ¿sí? En Microsoft Excel, por ejemplo, requiero pues de una base de datos, ¿no? Requiero de una base de datos como la que tengo en pantalla, que es una que usamos con,
como ejemplo, ¿no? Una base de datos de ejemplo. Sí, Alejandra, recuerda que te van a pasar la grabación y que este archivo yo lo voy a compartir al final, así que a ver, tómale una captura, ¿ya? La hoja 2, ahí tómale una captura, voy a sacar esto de aquí y listo. Y nos vamos a trabajar ya con la base de datos. Me dice que no se escucha. A ver, vamos. Hola, hola, hola. Ahora sí. Listo. Vamos a la hoja 1. Si ya tomaste la captura de la hoja 2, vamos a la hoja 1 y listo. Acá tenemos una matriz de celda o un rango de celdas normal. Tengo ciudad, país, ID del cliente, nombre del cliente, número de factura, fecha de pago, ID del producto o código del producto, el nombre del producto, el precio unitario del producto por fila, la cantidad del producto vendido, qué descuento le he aplicado y el total. ¿Sí? Entonces, chicos, a ver, lo que tengo aquí es un conjunto de celdas o un rango de celdas con información, ¿no? Es un rango de celdas con información. Tal como está, yo puedo analizar los datos para crear gráficos, segmentadores, tablas dinámicas, ¿no? Ponerle tarjetas o etiquetas de información. Sí, así como está, yo lo puedo trabajar, ¿ok? No necesito hacerle nada más. Pero así como está, ¿no? Así como está, el procesamiento de los datos va a ser un poco más complicado, sí, un poquito más complejo, sobre todo lo que son las actualizaciones de datos. ¿Qué se recomienda? ¿Qué se recomienda realizar para comenzar un análisis de datos? Lo que se recomienda es convertir este rango de celdas, ¿no? En una tabla de Excel. Sí, convertirlo de rango de celdas a tabla de Excel. Y fíjate, en este caso son 13 columnas, ¿sí? Son 13 columnas por 2156 filas. Son 13 columnas por 2156 filas. ¿Ok? Entonces, hay suficiente información como para generar tablas dinámicas, gráficos dinámicos y los demás objetos de análisis de datos. Entonces, chicos, para convertirlo en una tabla, ¿no? Basta con que tú te ubiques en la primera celda de la tabla, ¿sí? Que vengas aquí a la cinta insertar y busques este botoncito que dice tabla, ¿sí? Entonces, nos ubicamos en la primera celda del rango de celdas, ¿no? Vamos a la cinta insertar y elegimos la opción que dice tabla. Por acá Héctor me recomienda la tecla Control T, que sí funciona. ¿Qué otro atajo de teclado recomienda Microsoft, chicos? Aparte de Control T. ¿Sí? Yo puedo darle insertar tabla y Microsoft recomienda, ¿no? Control Q. ¿Por qué Control Q? Porque con Control Q, ¿no? Tú creas un query, que también viene a ser una tabla, ¿sí? ¿Te acuerdas la herramienta Power Query? ¿No? Power Query es potenciador de consultas o potenciador de tablas, ¿no? Entonces, por eso es el control Q, ¿sí? O también el control T, ¿no? De control tabla. O si no, le das clic a la opción tabla. Si no te acuerdas del atajo de teclado, vienes a insertar tabla y fíjate que te va a salir esta ventanita de aquí. Y además, fíjate también que automáticamente a tu rango de celdas le va a aparecer una fila de hormiguitas. O sea, Excel va a reconocer las 13 columnas por las 2010 por las 2156 filas. ¿Sí?
13 columnas por 2156 filas. Y acá te va a preguntar, mira, acá va a reconocer tu rango de celdas, dice, voy a ir desde A1 hasta M2156. Voy desde la columna A hasta la columna M y hasta la fila 2156. Y además te pregunta, te dice, ¿tu tabla tiene encabezados? ¿Sí? La primera fila la voy a usar de encabezado y le digo que sí, ¿no? Le activo el check para que use la primera fila como encabezado. ¿Ok? Daniela me dice, ¿puede explicar de nuevo lo de la tabla? Daniela, ubícate en la primera celda de la tabla, aquí en A1. Vienes a insertar tabla, ¿sí? Y te va a salir esta ventanita. ¿Qué va a pasar? Que todo este objeto, este rango de celdas, se va a convertir en una tabla de Excel. ¿Y qué beneficios te da convertir ese rango de celdas en una tabla de Excel? Que después la vas a poder migrar a otros archivos fácilmente, exportar o importar, ¿sí? Además la vas a poder combinar con bases de datos, ¿no? Empresariales, por ejemplo, con una base de datos de Oracle, con una base de datos de SQL. Esa es la ventaja que te da crear una tabla de Excel. Y lo único que tendrías que hacer aquí es darle clic a aceptar, ¿sí? Y te va a crear tu tabla. Le va a dar un formato y te va a crear tu tabla de Excel. A ver, chicos, ¿lo tienen? Ah, si tu Excel dice que está protegido es que porque cuando tú has abierto el Excel no te has dado cuenta que te sale una cinta que dice, ¿no? Una cinta de seguridad. A esa cinta de seguridad que bloquea el archivo que has descargado de internet o de tu chat, ¿no? Tienes que habilitar el contenido. Habilita el contenido, ciérralo y vuélvelo a abrir y habilita el contenido. ¿Sí? Eso pasa siempre que descargas un archivo de Internet. Cuando abres un archivo de Excel, la seguridad de Microsoft bloquea la edición, ¿no? Le pones ahí habilitar contenido o habilitar edición. Cualquiera de las dos opciones que te salga, le das clic. ¿Sí? A ver, recuerda cómo fue. Nos ubicamos en la primera celda. Chicos, ¿y qué teclas presionamos? O control T o control Q. A ver, Alessandra, prueba con eso. Control T o control Q, pero recuerda que tienes que haber habilitado la edición del archivo, si no, no te va a dejar. ¿Ok? Ahora sí ya lo tienen. Y ahora vamos a hacer una revisión rápida, pues, de nuestras columnas de datos. ¿Sí? Entonces, dentro de mi tabla voy a tener, pues, la columna ciudad, que es la primera, la columna de país, que es la segunda, ¿no? La tercera, que es la de ID cliente. Tengo por acá el nombre del cliente y el número de factura, ¿no? En la columna E, el número de factura. Donde tengo un pequeño problema es en la columna F y en la columna G, ¿verdad? Chicos, en la columna F se está mostrando las fechas como fecha o como número. Ojo que esto es importante para la generación de las tablas dinámicas, ¿ah? Está mostrando la información como un número, pero, ¿no? Fíjate, ¿ah? En Excel, todo número entero es una fecha, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer aquí para que la columna F no me muestre un número, sino que me muestre una fecha? Tendría que cambiarle el formato, ¿verdad? Y para eso, mira, voy a seleccionar la columna F, voy a venir aquí a mi banda inicio, ¿sí? Selecciono acá la letra F para que se marque toda la columna, vengo a la cinta inicio y le digo, ¿no? Aquí en la barra de número le voy a indicar lo siguiente. Lo voy a pasar de general a fecha corta. A ver, cambia esta opción que dice general, cámbiala y busca en la lista la opción que dice fecha corta. ¿Sí?
y te va a quedar así como fecha. Si tú lo dejas como número, ¿qué problema tendrías cuando hagas una tabla dinámica? Si lo dejas como número y no lo transformas a fecha corta, ¿no? Porque también podrías ponerle fecha larga. Si tú lo dejas así como número, cuando tú hagas una tabla dinámica y quieras agrupar por día, por mes, por año, por trimestre o por cualquier otra condición, no te va a dejar porque no lo va a reconocer. ¿Sí? Claro, Celeste me dice, no encontrará la fecha, no habrá una relación, ¿verdad? No entenderá qué parte es el día, qué parte es el mes y qué parte es el año. Entonces, si bien un número, como aquí en fecha de pago, es una fecha, ¿sí? Para Excel, si tú lo procesas así en una tabla dinámica como número, no lo vas a poder desglosar, ¿no? O desagrupar por día, por mes o por año. Juan Pedro me dice, y si agrego datos al final, como has marcado toda la columna, como has marcado acá la letra de columna, si tú le agregas información, le agregará el formato. Ahí no habrá ningún problema. Ahora, si tú solo hiciste, por ejemplo, seleccionaste un pequeño rango y le diste formato y le agregas nuevas fechas, también te va a reconocer el formato de la celda anterior y le va a aplicar el formato de fecha. ¿Sí? O sea que no va a haber problema una vez que tú has aplicado el formato. ¿Sí? Entonces, lo mismo voy a hacer en fecha de, lo mismo voy a hacer en fecha de pago. Seleccionamos aquí la columna G, ¿sí? Y elegimos. Ah, ¿cuál es la diferencia entre fecha larga y fecha corta? Buena pregunta, Rosemary. La fecha larga te pone, por ejemplo, lunes, o perdón, claro, hoy día sería, te pondría así, lunes, ¿no? 2 de marzo en texto de 2026. Esa es fecha larga, ¿no? Para el efecto, siempre es mejor una fecha corta, ¿no? Mira, si le pongo fecha larga, ¿ves? Te sale así, ¿no? A ver, de paso vemos aquí. Chicos, cuando te sale este signo en una columna, ¿por qué es? ¿Es un error de datos? Cuando sale así, numeral o michi michi, ¿no? Claro, como dice Jorge, es un desbordamiento. El dato que tengo es mayor, ¿sí? O más ancho que la columna. Mira, si amplío la columna, soluciono el problema de los numerales, ¿verdad? Pero fíjate que, por ejemplo, acá le puse ya fecha larga, ¿no? Fecha larga. Ampliémosle un poquito, ya, y dejémoslo así, ya como fecha larga, para que puedan ver la diferencia entre una fecha corta y una fecha larga, ¿no? Fecha larga te pone el nombre del día. Ah, Flora, tienes que haber convertido, para que te salga la opción diseño de tabla, tienes que haber convertido este conjunto de datos en una tabla, Flora, y lo conviertes ubicándote en cualquier celda. Chicos, pregunta, ¿es obligatorio para convertir un rango de celdas en una tabla? ¿Sí? ¿Es obligatorio ubicarme en la primera celda para convertirlo en tabla? No, ¿verdad? Yo podría estar por aquí, por ejemplo, en cualquier celda de la tabla y presionar control T y automáticamente reconocerá todas las, todas las celdas. ¿Sí? Tampoco es necesario, fíjate, tampoco es necesario que para que tú conviertas en tabla tengas que elegir todas las celdas. ¿Tú te imaginas estar seleccionando todas las celdas? ¿No? O hacerle un control E, hazte control asterisco, un control E, ¿no? Te tomaría un poco más de tiempo. Entonces, chicos, sí, ahora vamos a ver en qué afecta el formato de fecha larga a nuestras tablas dinámicas. Ojo que aquí, no, ojo que aquí lo tiene que reconocer como una fecha. Ya no es un número, ¿verdad? Es una fecha. Entonces lo podré agrupar, pero igual lo vamos a comprobar más adelante, ¿sí? A ver, chicos, luego tenemos, a ver, ya están aquí, ya convirtieron la columna G en fecha larga, ¿sí? He convertido la columna F en fecha corta y he convertido la columna G en fecha
en fecha larga, ¿verdad? Y luego amplíe un poquito el ancho de la columna G, ¿sí? Por acá tenemos también el ID del producto, el nombre del producto, ¿sí? El precio unitario en la columna J. Chicos, por ser un precio, ¿qué formato debo de ponerle? Por ser un precio en la columna J, tengo que aplicarle el formato de moneda, ¿verdad? Recuerda que si aplicas fecha larga y te sale así en numeral, lo que tienes que hacer es ampliar el ancho de la columna G, ¿verdad? Un poquito más ancha, ¿sí? Entonces acá en la columna J, chicos, nosotros tenemos, ¿no? Para la columna J, nosotros tenemos en la barra de número, ¿sí? En la barra de número tenemos un botoncito que tiene el símbolo de un billete y de un conjunto de monedas, que es el botón de formato de contabilidad, ¿sí? Que es el botón de formato de contabilidad. Dice, ¿qué diferencia hay entre moneda y moneda de contabilidad? Ahora que lleguemos, Aldo, ahora que hagamos una tabla dinámica, vamos a comparar los dos formatos, ¿sí? Pero sí tienen una diferencia, ¿no? Creo que por algo lo estás preguntando. Tienen una diferencia, ¿sí? Para que tú veas cuál te conviene utilizar. Entonces aquí, en formato de contabilidad, quiero que busquen aquí el que dice Español Perú, porque Español Perú, pues, está configurado con el signo de soles, ¿no? Fíjate, te sale aquí el signo de soles, bien pegado a la izquierda, ¿no? El monto o el precio unitario cuadrado a dos decimales. Alessandra me dice, como es base de datos, ¿no es mejor dejarlo sin formato de contabilidad? Sí podría ser, porque en realidad tú necesitas el formato en el objeto visual y no en la base de datos. Sí, está bien tu apreciación, Alessandra, podría ser. Pero, ¿no? En algunas versiones de Excel, ¿no? Ya viene lo como que heredado de, por ejemplo, de Power BI, se está arrastrando ya los formatos de la base de datos directo a los objetos visuales, ¿no? Ahorita vamos a ver también una referencia sobre todo eso. ¿Sí? A ver, por acá me dice, ingeniero, esto nos puede ayudar al finalizar. Ah, formatos personalizados. A ver, formatos personalizados. Sí, hacia el final, por favor, les doy un alcance sobre eso. Es bastante sencillo, no es nada del otro mundo, ¿sí? Pero para poder avanzar, porque ya estamos sobre 7 y 7 chicos, ¿sí? Entonces, chicos, a ver, le dieron el formato de precio unitario y la pregunta de su compañera era, ¿por qué ponerle el formato al precio unitario en la base de datos? Porque, chicos, se supone que la base de datos, la persona que vea tu informe, ¿va a ver tu base de datos? La persona que vea tu informe, ¿va a ver tu base de datos? No, ¿verdad? Pero lo que sí, ¿no? Lo que sí en algunas versiones de Excel, sobre todo las 365, ¿no? Que son las más actualizadas, si tú le das formato de moneda aquí, cuando utilices esta columna en una tabla dinámica o en un gráfico dinámico, automáticamente, automáticamente le va a aplicar el formato que tú le indicaste. Y entonces, desde ese punto, sí es importante poner el formato o definir el formato en la base de datos, ¿sí? Para lo de fecha, definitivamente tienes que configurar el formato. Para lo de moneda, sí podríamos, ¿cómo te digo? Considerarlo, ¿no? No poner. Sí, luego cantidad está bien. Descuento. Descuento lo puedo poner en formato de porcentaje, chicos. A ver, vamos a poner descuento en formato, la columna L, en formato de porcentaje, ¿sí? Para que quede así, ¿no? Chicos, ¿todas las transacciones tienen descuento? ¿Todas las transacciones tienen descuento? No, ¿verdad? No todas las transacciones tienen descuento. Por ejemplo, desde la 1 hasta la 6, el descuento es 0%, ¿no? En la 7 y la 8, ¿no? El descuento es de 5%.
En la 9 el descuento es del 20%. Pero, ¿sí? Entonces, la fórmula para el total, ¿tiene que considerar el descuento en todos los casos? La fórmula para el total, porque acá me falta el total, ¿verdad? La fórmula para el total, chicos, ¿tiene que considerar el descuento en todos los casos? Sí, tiene que considerar el descuento. Así el descuento sea 0%. ¿Sí, chicos? Entonces aquí, ¿no? Aquí, en, en esta hoja de cálculo, en esta base de datos, me falta hallar el total, ¿no? Me falta hallar el total. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Primero, multiplicar precio unitario por cantidad, ¿sí? Y ojo, cuando tú trabajas en una hoja de Excel, ¿sí? Normal, la fórmula sería J2 por K2, ¿verdad? Fíjate aquí. Si estás en una fórmula de Excel normal, sería, para cantidad por precio unitario, sería J2 por K2. Pero cuando trabajas en una tabla de Excel, ¿sí? Cuando trabajas en una tabla de Excel, basta con que tú marques el primer elemento de la columna, mira, fíjate. Y ahí te sale, ¿no? Ahí te va a salir su nombre, el nombre de ese elemento. Dice arroba precio unitario. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Este elemento aquí que sale cuando tú escribes igual y le das clic al primer precio unitario, quiere decir voy a usar el arroba significa de esta fila, el precio unitario de esta fila. Y lo voy a multiplicar por y marco la cantidad, mira. Y automáticamente se generan estos nombres reservados, ¿sí? De los datos de una tabla. ¿Qué voy a multiplicar? El precio unitario de esta fila por la cantidad de esta fila. ¿Sí? Entonces te ubicas en total, escribes igual y con el mouse primero eliges precio unitario, luego multiplicas con el asterisco por la cantidad y le damos enter, ¿no? El arroba significa de esta fila. El precio unitario de esta fila por la cantidad de esta fila o de la fila actual, ¿no? Y cuando le das enter, pues calcula automáticamente para toda la tabla, ¿sí? Calcula automáticamente para toda la tabla. Pero claro, ahí lo tienes en pantalla, lo voy a pasar en el chat para que lo tengan, ¿sí? Pero de preferencia, construyanlo ustedes ahí en su computador. Ahí está, ¿no? Recuerda, escribes igual y luego con el mouse vas seleccionando el primer precio unitario por, si lo tienes que escribir, la primera cantidad. Y cuando le das Enter, ¿no? Y cuando le das Enter te va a calcular el total para cada fila. Pero, como dicen sus compañeros, ¿no? Ese total no considera, ese total no considera el descuento, ¿sí? Chicos, en la primera fila, ¿cuánto de descuento le voy a hacer? En la primera fila, ¿cuánto de descuento le voy a hacer? Cero. O sea, en porcentaje, ¿cuánto le voy a cobrar? En porcentaje, ¿cuánto le voy a cobrar? Le voy a cobrar todo, ¿verdad? Le voy a cobrar el 100%. Igual en la fila 2, en la fila 3, en la fila 4, en la fila 5 y en la fila 6. Las 6 primeras filas se tiene que cobrar el 100%. ¿Sí? Pero en la fila 7, chicos, en la fila 7 se cobrará el 100% en la fila 7. ¿Cuánto es el descuento? Si te fijas, en la fila 7 y en la fila 8, el descuento es de 5%, ¿verdad? El descuento es de 5%. Por lo tanto, en porcentaje, ¿cuánto le voy a cobrar? En porcentaje, ¿cuánto le voy a cobrar? Le voy a cobrar el 95%.
En la fila 7, en la fila 8 le voy a cobrar, o sea, de todo esto solo voy a considerar el 95%. Y en la fila 9, chicos, ¿cuánto le voy a cobrar en porcentaje? 80%, ¿sí? Entonces, no es necesario, pero sí recomendable hacer una modificación aquí. Esta fórmula la vamos a colocar entre paréntesis, ¿sí? Para multiplicarla por nuestro porcentaje. Y entre paréntesis le digo 1 menos el porcentaje de descuento. El 1 en porcentaje representa, en tanto por 1 representa el 100%, ¿sí? Le digo, y lo multiplicas por 1. 1 vendría a ser el 100% menos el descuento de esta fila, ¿ok? Y eso pues corregirá tu fórmula y le aplicará descuento donde le corresponde. Y la fórmula sería la siguiente, ¿no? A ver, ahí tienen la fórmula del total. Para esto tienes que haber convertido este objeto en una tabla, ¿sí? Para esto tienes que haber convertido el objeto en en una tabla. Usuario de Zoom dice, no me sale en total en toda la columna. A ver, pásame una imagen de tu tabla para revisarla. Ahí en el chat, por favor, pasa una imagen de tu tabla para revisarla. Ok, ¿sí? Ahí tienen la fórmula, chicos, ahí la pueden ver, tienen que escribirla, ¿verdad? Entre paréntesis coloqué el precio por la cantidad para poder multiplicarlo por el porcentaje de descuento que lo calculé restándole a uno, que es el 100%, le resto el porcentaje de descuento que indica cada fila. Y ahí van a obtener el total por fila. Ahí está en pantalla. A ver, usuario de Zoom, me dice aquí, no le sale. A ver, vamos a ver, ya para ver qué error tiene su compañero. Ah, qué raro, ¿no? Mira, aquí está, la fórmula está bien, pero no lo está generando. Fíjate, en ese caso, que es raro, pero sí puede ser, de acuerdo a la, puede ser por versión. Y en ese caso, mira, tú tienes, en el caso de que que no salga para todos, ¿sí? Ubícate aquí en la cruz negrita, mira aquí en la primera celda, en la cruz negrita en la esquina inferior derecha, y le das doble clic, ¿sí? Puede ser que sea por eso. A ver, voy a volver a revisar. Me dicen que han encontrado un error los chicos. A ver, vamos a ver aquí. Aquí está bien. El precio está bien por la arroba cantidad. Ahí está bien. La fórmula está bien. A ver, vamos a ver aquí. Sí, en ese caso, dale con la cruz negrita doble clic y se va a solucionar ese problema, ¿sí? Ahora sí, voy a poner la fórmula una vez más, chicos. Por favor, vayan terminando. A ver, verifica ahí que esté correcta la fórmula. Igual te la voy a copiar para que la puedas reemplazar, ¿sí? Para que la puedas reemplazar y probar que funcione para todo. ¿Sí, chicos? Ahora, cuando tú trabajas en una tabla de Excel, cuando tú trabajas en una tabla de Excel, y ojo que el concepto de tabla de Excel viene desde, el concepto de tabla de Excel viene desde el Excel 2007, ¿ah? ¿Sí? No, la fórmula, Yanina, es igual en todas las filas. ¿Por qué? Porque estás usando los indicadores arroba. Solito va a ir cambiando. ¿Sí? O sea, tú tienes tablas de Excel desde el Excel 2007. No recuerdo si 2003 ya tenía, pero Excel 2007 sí tenía. Aparece ese nuevo concepto de tabla de Excel. ¿Sí? Ahora, chicos, fíjense aquí. Quiero que me confirmen lo siguiente. Si están trabajando en la tabla de Excel, ¿sí?
Si estás dentro de la tabla de Excel, acá arriba te debe de salir esta cinta llamada diseño de tabla. A ver, ¿me confirman si lo tienen? Ok, fíjate, si tienes el cursor dentro de la tabla, en cualquier celda dentro de la tabla, acá arriba te debe de salir esta cinta llamada diseño de tabla, que de acuerdo a la versión que tengas de Excel, se puede llamar herramienta de tabla diseño. ¿Ok? Chicos, esa cinta de herramientas siempre está presente en Excel. No, ¿verdad? Fíjate aquí. ¿Qué pasa si tú colocas el cursor fuera de la tabla? A ver, coloca el cursor por acá, fuera de la tabla. Coloca el cursor fuera de la tabla. ¿Qué pasó con la cinta diseño de tabla? ¿Qué pasó con la cinta diseño de tabla? Desapareció. ¿Por qué? Porque Excel asume que no estás trabajando en la tabla, por lo tanto no necesitas la cinta diseño de tabla. ¿Cómo hacer para que regrese a pantalla? Ubícate nuevamente en cualquier celda de la tabla. ¿Sí? Ubícate nuevamente en cualquier celda de la tabla y tu cinta diseño va a volver a pantalla. Ventajas de utilizar una tabla de Excel, chicos. Ventaja de utilizar una tabla de Excel. Que la puedo combinar con cualquier tabla de cualquier servicio, ¿no? O de cualquier gestor de base de datos. Te puedes conectar con SQL, con Oracle, puedes conectar esta tabla con el servicio Data de Microsoft, ¿no? O con cualquier tabla disponible de Microsoft, ¿no? Con Azure, con Access. ¿Por qué? Porque este objeto ya lo reconoce como un objeto de base de datos. Marjorie dice, no me sale la cinta de diseño de tabla a pesar de estar en mi tabla. Ubícate aquí. Si la has convertido en una tabla, acá arriba puede decir diseño de tabla o diseño. ¿Sí? Claro, si tienes 2016, diseño de tabla. Si tienes 2013, te va a salir herramientas de tabla, diseño. El color, el formato ya lo definen ustedes, ¿no? Fíjense acá, chicos, dentro de la cinta diseño de tabla, tienen opciones como nombre de tabla para cambiarle nombre a las tablas. ¿Sí? Tienen la opción de resumir con tabla dinámica, ¿no? Insertar segmentaciones, exportar estos datos, ¿no? Opciones como fila de totales, botones con filtro. Le puedes cambiar el estilo a tu tabla. Si no te gusta que quede así, le puedes cambiar de estilo. Por ejemplo, yo le voy a poner este de aquí, el azul, ¿no? ¿Sí? Y además le voy a cambiar de nombre a mi tabla. ¿Cómo se llama la tabla ahorita? ¿Qué nombre tiene su tabla? En mi caso, mi tabla se llama tabla 1. ¿Sí? Le voy a cambiar de nombre. Ahí donde dice nombre de tabla, le voy a poner de nombre. eh, Es el historial de facturación, pero no le voy a poner así porque no se puede poner espacio en blanco. Simplemente le ponemos de nombre facturación. A ver, chicos, no importa el nombre que tenga en realidad, bórrenlo y cámbienle de nombre. Para uniformizarlos, todos le ponemos de nombre facturación. Recuerda que el nombre de una tabla no puede llevar espacios en blanco. El nombre de una tabla no puede llevar espacios en blanco. Y al final le das Enter y listo. Tu tabla ahora se va a llamar facturación. Ares me dice, para cambiar el nombre, entras a diseño de tabla, mira, fíjate aquí y aquí a la izquierda tienes nombre de la tabla, ¿no? Aquí borras el nombre que tienes ahí y le pones el nuevo nombre. Y le das Enter y nada más. Ahora tu tabla ya se llama
facturación. Y cada que quieras procesar esta información, puedes utilizar ese nombre en este archivo. Inclusive, desde otro archivo, ¿sí? Desde otro archivo, tú podrás acceder a esta información utilizando el nombre de tabla facturación. Bien, seguimos chicos. Espero que estén hasta ese punto. Recuerden que ya es un Excel empresarial, se supone que ya ustedes manejan Excel básico, ¿no? Para poder desarrollar mayor cantidad de ejercicios. A ver por acá, a ver qué pasó aquí. A ver. Me sale esto, profe, dice María Lavado. A ver, vamos a ver. María Lavado dice, la sintaxis de este nombre no es correcta. Has escrito mal el nombre. A ver, dale a aceptar. Sí, dale a aceptar. Y no le de preferencia no le pongas tilde. Recuerda que tampoco soporta espacios en blanco. María, a ver, ponle otro nombre. A ver, ¿me confirmas? El nombre está ahí, facturación, sin espacios en blanco. Y yo le cambié el estilo, ¿no? A ver, Marjorie dice, no me aparece diseño de tabla. Ah, claro, chicos, ¿por qué no le aparecerá a su compañera Marjorie diseño de tabla? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no le aparecerá diseño de tabla? Marjorie, porque no has creado una tabla. Lo que vemos ahí no es una tabla. Ubícate en cualquier dato, presiona Control T y lo conviertes en una tabla. Y fíjate, Marjorie, tampoco le has dado formato de fecha a las columnas F y G. Conviértelo en una tabla, ¿sí? Por eso, si no es una tabla, nunca te va a salir diseño de tabla. ¿Cómo la conviertes? Te ubicas en una celda cualquiera de la tabla y presionas Control T y le das a aceptar. Claro, con control T o con control Q. Siempre es importante que sea una tabla. A ver, Marjorie, hace ese cambio, ¿no? Te ubicas, presionas control T, le das a aceptar y ya será una tabla y ya tendrás la cinta de diseño y ya le podrás poner nombre. ¿Sí, chicos? Ahora, ¿esta información está consolidada, chicos, o está así en bruto? Claro, esta información está así en bruto, no la hemos consolidado todavía, no es simplemente un contenedor, es un contenedor de información. La tabla de Excel es un contenedor de datos. Tú en la tabla de Excel la estructuras en filas y columnas para que te sirva de almacén, ¿ok? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si tú quieres, no? ¿Qué pasa si tú quieres generar un informe del total por país, ¿sí? Totalizar por país. ¿No? Y luego dentro del total por país generar un total por país y por ciudad. Y luego discriminarlo por fecha o por mes o por año. ¿Sí? Entonces, esta información tú la tienes que resumir. Y para resumir, fíjate que acá tienes dentro de la cinta diseño de tabla, tienes un botoncito que dice resumir con tabla dinámica. Vamos a ver qué dice resumir con tabla dinámica. Claro, también la podrías segmentar, también le podrías aplicar macros, ¿verdad, Mari Carmen? Dice resumir con tabla dinámica, este botón de aquí. Dice resume los datos en esta tabla, los datos en esta tabla usando una tabla dinámica, ¿sí? La tabla dinámica, ¿qué es? La tabla dinámica es una tabla de resumen, un consolidado de datos. Dice, las tablas dinámicas te permiten ordenar y resumir datos complicados y profundizar en sus detalles. ¿Sí, chicos? Entonces, voy a utilizar, estando en la tabla facturación, voy a darle clic a este botón que dice resumir con tabla dinámica. ¿Sí? Y fíjate, automáticamente te va a salir esta ventanita. ¿Sí? A ver, ¿me confirman? ¿Ya están ahí?
Y de manera automática te va a reconocer el nombre de tu tabla. Si le cambiaste nombre, ahí debe de salir facturación, ¿verdad? ¿Sí? A ver, Jocelyn, si le cambiaste de nombre a la tabla y le diste clic a resumir con tabla dinámica, te tiene que salir así. Facturación. ¿Qué tabla voy a procesar? Voy a procesar la tabla facturación. ¿Ok? Un poquito más abajo. Un poquito más abajo dice, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Y tienes dos opciones. Lo puedes colocar, la tabla de resumen, la puedes colocar en una nueva hoja de cálculo o la puedes insertar en una hoja de cálculo que tú estés estructurando. ¿Para qué te puede servir la segunda opción? Cuando construyes un dashboard. ¿Sí? Un dashboard en Excel está conformado por varias tablas dinámicas, por varios gráficos, por segmentadores, ¿no? Por etiquetas, ¿no? Entonces, la segunda opción es cuando quieres crear dashboard, ¿sí? Entonces, para esta primera opción voy a utilizar, perdón, para esta primera tabla dinámica voy a utilizar la primera opción, nueva hoja de cálculo. Total, después también aprenderemos a mover tablas dinámicas de una hoja a otra, ¿sí? Y un punto muy importante, chicos, un punto muy importante aquí es el siguiente. Quiero que verifiquen si tienen esta opción que dice agregar estos datos al modelo de datos. No lo activen, ¿ah? Solo quiero que verifiquen si lo tienen. Agregar estos datos al modelo de datos. Claro, todavía no lo vamos a agregar al modelo, ¿sí? Pero es muy, muy importante que tengas esa opción. Sale a partir de Excel 2016. 2013 no lo tiene. ¿Ok? Y aquí ya no tenemos absolutamente nada más que hacer, sino generar nuestra tabla dinámica. Simplemente le damos clic a aceptar. Y se va a generar una nueva hoja de cálculo. Te va a salir tu diseñador de tabla dinámica, tu diseñador de tabla dinámica, y hacia la derecha tu panel con todos los campos de tu tabla. ¿Sí? A ver, Rugnancy, ¿qué pasó? Uh, acá tengo tu imagen, a ver. ¿Qué dice? Ruth, ¿le pusiste el nombre, le cambiaste de nombre? ¿Le pusiste el nombre a la tabla? Me parece que no le has puesto nombre a la tabla, por eso no te acepta. Ah, otra cosa, no estoy usando hoja de cálculo existente, estoy usando nueva hoja de cálculo. Chicos, fíjense acá, miren este error, ¿sí? Porque siempre es importante chequear los errores. Fíjese, Nancy está, y miren, ¿ah? ¿Por qué le sale el error a su compañera Nancy? Probablemente el nombre esté bien, ¿sí? Pero fíjate, le estás diciendo que quieres insertarlo en una hoja de cálculo existente y una, no le has puesto ninguna referencia, una ubicación y otra, si le hubieras puesto, probablemente estarías tratando de chancar en la misma, chancar o sobreponer, ¿no? Eh, la tabla dinámica sobre la base de datos, ¿sí? Entonces tienes que hacer hoja nueva. Acepta esto y cámbialo a nueva hoja de cálculo, ¿sí? Claro, ¿no? Chancar en el término vulgar, ¿no? Disculpe. También podría ser. Superponer, ¿no? Superponer en vez de chancar. Sí, chicos, entonces ya nos salió esto de aquí. Para los que no les salió, fíjense, en la hoja uno, en la tabla, ¿no? Entramos a diseño de tabla. Entramos. César, ¿podrías desactivar en tu dispositivo, desactiva los comentarios, cosa que ya no los puedes, que ya no los ves? ¿Sí? Creo que sí tienes la opción para desactivar los comentarios en tu pantalla. Sí, porque tampoco puedo desactivar los comentarios porque necesito que comenten para poder, una, ayudarlos y otra, retroalimentar la clase. Sí, si están acá, resumir con tabla dinámica, ¿sí? Nueva hoja de cálculo y aceptarles lo único que hemos hecho, ¿verdad? Y te sale, al darle a aceptar, te va a salir, ¿no? La hoja 3. Trinidad, si no te sale resumir es porque no es una tabla. ¿Ok, chicos?
Bien, entonces acá tenemos, fíjense, acá tenemos el diseñador de tabla dinámica y acá tenemos el panel de campos, ¿sí? Acá tenemos el panel de campos. ¿Sí, chicos? ¿Lo tienen? Y si te fijas, en la parte superior, acá arriba vas a tener dos cintas, una que dice analizar y otra que dice diseño. Analizar tabla dinámica y diseño, ¿sí? A ver, verifiquen eso, por favor. ¿Tienen las cintas de analizar y de diseño? ¿Sí? Analizar tabla dinámica y la cinta de diseño. Bien, entonces, fíjese aquí. Para construir, para construir una tabla dinámica, tú tienes disponible aquí todos los campos de la tabla facturación. Tú tienes disponible todos los campos de la tabla facturación, desde ciudad hasta total. ¿Sí? Y te dice que tú tu tabla dinámica la puedes estructurar considerando cuatro áreas. El área para filtrado, ¿sí? La distribución de datos en columnas, la distribución de datos en filas y el área para cálculos, que es el área de valores. ¿Sí? Sí, en esa ventana dale simplemente aceptar quién es usuario, no ponen su nombre. Eh, entonces, chicos, fíjense. Lo primero que quiero hacer con esta tabla dinámica, lo primero que quiero hacer con esta tabla dinámica es lo siguiente. Quiero hacer una lista de países, ¿sí? Quiero hacer una lista de países, un listado de países. Por lo tanto, el campo país, mira, lo voy a arrastrar con el mouse hacia filas, mira. Y mira, te va a generar un listado de países. Ok, chicos, a ver, arrastren el campo país hacia la opción de filas. Y fíjate que va a colocar cada país de la base de datos en en una fila diferente. ¿Sí? Va a colocar cada país de la base de datos en una fila diferente. ¿Sí? En ese punto, ¿ya está resumiendo la información, chicos, o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya está resumiendo la información? Sí, ¿verdad? Porque mira, por ejemplo, Argentina. Pregunta, Argentina, en la base de datos, ¿cuántas veces aparece? Argentina, en la base de datos, ¿cuántas veces aparece? Sí, claro, el automático también sale cuando le activas, ¿verdad? A ver, vamos a la base de datos, chicos. En la base de datos, fíjate acá, Argentina. Esta es la base de datos, ¿verdad? Vamos a buscar aquí, en el filtro, ¿no? Y marcamos aquí solo Argentina, ¿ok? Y le damos a aceptar. ¿Cuántas filas hay de Argentina, chicos? En la base de datos, ¿cuántas filas de Argentina hay? 34, ¿verdad? Hay 34. Pero en la tabla dinámica, Argentina, ¿cuántas veces aparecen? En la tabla dinámica, Argentina, ¿cuántas veces aparece? Solo una vez, porque la finalidad es hacer un resumen por país, ¿verdad? La finalidad es hacer un resumen por país. No necesito que Argentina aparezca las 34 veces. ¿Ok? Listo. Entonces ya comenzó a resumir los países y los ha colocado cada uno en una fila diferente. Por eso es que acá país está en la opción de filas. Ahora quiero totalizarlo. Voy a usar el campo total, ¿sí? Y total lo voy a colocar aquí en valores, ¿sí? Utilizo el campo total y puedo activarle el check o arrastrarlo hacia valores. Y fíjate, te va a generar un campo nuevo llamado suma de los totales. Suma de total para para cada país, ¿verdad? La suma de total para cada
para cada país. Automáticamente con ese arrastre, arrastrar el campo total, que es un campo numérico, hacia la opción de valores, ¿sí? Hacia la opción de valores, te va a generar, ¿no? La suma de total. O sea, va a sumar los 30 acá estarán sumados los 34 totales de Argentina, chicos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estarán sumados los 34 totales de Argentina? Sí, ¿verdad? Ahí van a estar sumados los 34 totales de Argentina. Correcto. Y otra pregunta. Y fíjate, de acuerdo a la versión, en mi versión, ¿está respetando el formato de mi tabla? ¿El formato de mi columna total? No, ¿verdad? Y en muchos Excel no respeta el formato de la columna. En donde sí respeta el formato de columna es en los 365. Los 365 son un poquito más automáticos y respetan automáticamente el formato de la columna, que eso es lo que va a ir evolucionando, ¿no? Que respete el formato de la columna para evitar perder tiempo en transformarlo a soles, ¿sí? Pero acá no lo puedo dejar así, ¿verdad? A ver. Chicos, tienen que estar atentos a la clase porque esta clase es de Excel empresarial. Tenemos que avanzar un montón de cosas. Acá su compañero, ¿quién fue? Andrew, creo, ¿no? Andrew. Chicos, ¿por qué será que a su compañero no le sale nada en el total? ¿Por qué será que a su compañero no le sale nada en el total? Inclusive porque lo tiene en cuenta y no en suma. ¿Sabes qué debe haber pasado? Fíjate, ¿ah? Claro, no ha hecho el cálculo. Fíjate, Andrew, ¿sí? Aquí, si tú no has calculado aquí la columna total con la fórmula, entonces pues no te va a salir ningún, ningún total. Fíjate, si acá tú no has calculado el total con la fórmula, acá te va a salir vacío, porque no hay ningún total. Claro, por eso sale así. Tendrías que ir pues a la columna, generar la fórmula. Mira, ahí su compañero te la proporcionó, ¿no? Poner la fórmula, luego venir aquí y volver a colocar el campo. ¿Sí? Ahora, chicos, no lo puedo dejar así este campo de aquí, ¿verdad? No lo puedo dejar de esta manera. Voy a darle formato y vamos a responder a una pregunta que hizo su compañero hace un momento, uno de sus compañeros, no recuerdo el nombre, para darle formato a esta columna. Basta con que te ubiques en cualquiera de estos números, en cualquier número, y le des clic derecho, ¿no? Clic derecho, formato de número, ¿no? A ver, chicos, en cualquiera de los números, clic derecho, formato de número, y fíjate, ¿ah? Ya, lo he aplicado en formato general. Voy a utilizar el formato moneda, ¿sí? Vamos a utilizar el formato moneda. Mejor me tomo, no era felizmente hay sal de Andrews, ¿no? Creo que era así era el spot. Eh, a ver, en formato moneda. Le digo que son posiciones decimales y le aplico el símbolo de soles, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, vamos a usar primero el formato de moneda y vamos a ver cómo queda, ¿ya? Formato de moneda con dos decimales y aceptar. ¿Le aplicó el formato de moneda? Claro, pero uno de sus compañeros preguntó cuál era la diferencia entre el formato de moneda y el formato de contabilidad. Internamente el formato es formato, ¿sí? No tiene nada que ver con el valor para el cálculo. Pero fíjate cómo te sale el formato de moneda. El símbolo de sol le sale bien pegado, ¿verdad? ¿Y qué pasa si lo convertimos en formato de moneda pero a través de contabilidad? ¿Sí? Mira, ahí le he aplicado formato de moneda. Ahora le voy a aplicar lo mismo pero a través de formato de contabilidad. ¿Sí? ¿Cuál es mejor, chicos? ¿Cuál se ve más ordenado? Visualmente, ¿cuál es mejor? El formato de contabilidad, ¿verdad? El formato de contabilidad se ve mejor.
¿Sí? Y fíjate que, por ejemplo, ahí te ha hecho un resumen, ¿no? De la información de acuerdo al país. Bastante rápido, ¿verdad? Ya no tienes que aplicar fórmulas. Aunque Microsoft está implementando en 2024 365 la creación de tablas dinámicas a partir de fórmulas. ¿Sí? Ya no con este procedimiento, sino que a partir de fórmulas, ¿no? Fórmulas de agrupación, de agrupamiento. Ah, para cambiarle formato, clic derecho sobre cualquier número, formato de número, formato de contabilidad. ¿Sí? Ah, eso es en estilo. Para cambiar el color de la tabla es en estilo. Fíjense aquí. Sí, ahorita vamos a eso. Y chicos, ahora, eh, esta tabla dinámica tiene títulos. Uno dice etiquetas de fila y otro dice suma de total. ¿Ok? En etiquetas de fila, estos títulos yo los puedo cambiar. Estos títulos los puedo cambiar. Por ejemplo, en etiqueta de fila le puedo poner países. ¿Sí? Y en suma de total, en vez de que salga suma de total, le puedo poner pues total vendido. ¿Sí? A ver, total vendido, ¿verdad? Y si no te gusta el estilo de la tabla dinámica, siempre puedes ir a la cinta diseño y cambiarle el estilo a tu tabla dinámica. Aquí en la cinta diseño de la tabla dinámica y le cambias el estilo por un estilo que te agrade, ¿no? Por ejemplo, o monto también, claro, Jorge, ¿no? ¿Sí? Pero también podría crear un subgrupo, ¿sí? Podría agrupar la información. A ver, ya le cambiaron el estilo. También le podría cambiar, ¿no? Por ejemplo, ya que tengo país, por acá también tengo ciudad, ¿verdad? ¿Qué pasa si ciudad, ¿no? Si ciudad lo arrastro y lo coloco aquí en filas, debajo de país. ¿Sí? Mira, fíjate, ahí te va a crear, ¿no? Un dato agrupado, ¿no? Va a crear grupos para cada país. ¿Sí, chicos? Coloquen que salga así, país y ciudad. ¿Sí? Entonces sale el país y las ciudades que están consideradas en ese país. ¿Ya? Queda en cada uno, ¿no? El color que elige César, ¿no? Ah, miren lo que pregunta Alessandra Carvajal. Me dice, ¿cómo se trabaja fórmulas en las tablas dinámicas, se saca recaltabilidad y KPI? ¿Sí? Fíjate, yo te recomendé al comienzo de la clase una herramienta, mira, esta que dice Power Pivot. ¿Sí? Aquí en Power Pivot vamos a poder crear fórmulas que son medidas, que las voy a aplicar a mis tablas dinámicas y voy a poder crear KPIs. ¿Sí, Alessandra? Fíjate, ¿se puede hacer directamente en una tabla de Excel? Sí, se puede hacer, pero es un poquito más complicado, más trabajoso. ¿Sí? Volvemos aquí. Y ahora, chicos, Ernesto me dice, esas medidas son las mismas que en Power Query o en Power BI. Power Query no crea medidas, crea funciones. Y Power BI sí crea medidas y el código de programación de las medidas es igual, es DAX. ¿Sí?
¿Cómo salen las ciudades? Simplemente arrastra el campo ciudad a filas. Mira, he dejado acá país arriba y ciudad abajo. Desde el teléfono vas a tener bastantes problemas para hacer estos ejercicios y menos Power Pivot no vas a poder hacerlo desde el teléfono, ¿eh? Eso es de una computadora, de una laptop, una PC. ¿Sí, chicos? A ver, y ahora quiero agruparlo, quiero agruparlo por año. A ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya lo tienen? Ahora quiero que el campo fecha de factura, el campo fecha de factura, y ojo aquí porque aquí sí podemos tener algún problema en fecha de factura, quiero que lo coloquen aquí en columnas, ¿sí? Y te debe salir ahora de acuerdo al año, ¿sí? Ah, si se te ha desactivado analizar, tienes que volver a la tabla dinámica. Coloca el cursor dentro de la tabla dinámica. A ver, coloquen el campo, coloquen por favor el campo fecha de factura en columnas. ¿Le sale así, chicos? ¿Le sale agrupado por año? Sí, recuerden que si no les ha salido un ejercicio, los señores del instituto les van a enviar, ¿no? Le van a enviar los, las grabaciones, ¿no? La grabación de la clase de hoy para que ustedes puedan, eh, para que ustedes puedan repasar, ¿no? Ahora, chicos, ya sea, a ver por acá, ¿qué pasó? A ver, Jocelyn, me parece que tu diseño de tabla está mal, no lo has puesto todo en filas, creo, has puesto todo en filas, ¿sí? Fíjate que fecha lo ha arrastrado, pero a columnas, ¿sí? Fecha está en columnas. Ahora, chicos, presten atención, ¿sí? Presten atención a lo siguiente, ¿sí? De repente no te ha salido, ¿sí? De repente no te ha salido los años, de repente te ha salido fechas, o sí te han salido los años. ¿Sí? Quiero que te ubiques aquí. Ya sea que te haya salido año, mes, trimestre, fechas, vamos a configurarlo, ¿sí? Ubícate en la celda B4. Recuerda que el campo fecha de factura lo arrastré hacia columnas. Y en mi caso, mira, me han salido cuatro opciones aquí, ¿verdad? En algunas versiones solo solo salen tres, ¿sí? En algunas versiones solo salen tres, ¿sí? En mi caso, yo tengo 2024, me salen cuatro opciones. Año, trimestre, mes y fecha. Independiente a eso, me voy a ubicar aquí en la celda B4, donde está el 1996, y le voy a dar clic derecho, ¿sí? Clic derecho, y voy a buscar la opción que dice agrupar, ¿sí? Igual, clic derecho sobre el año 96 o sobre la celda B4 y eliges la opción que dice agrupar. Sí, chicos, te va a salir esta ventana. Clic derecho en B4 y seleccionas la opción que dice agrupar. ¿Sí? Y vamos a dejarlo hoy día solo agrupado por año. ¿Sí? Desactivas meses y desactivas trimestre. Solo lo dejamos agrupado por año, para que no me salgan tantas opciones aquí, ¿sí? Ah, Luis Ángel me dice, ¿por qué al dar clic en fecha lo pone en fila? Porque si lo activas de manera predeterminada, lo envía a filas. Por eso es mejor el arrastre, para que tú definas dónde quieres colocarlo. ¿Sí? Y ahora sí le das a aceptar, ¿no? Recuerda, clic derecho sobre B4, donde está 1996, agrupar,
y le digo solo por años. Y ahora sí, te queda solo la tabla agrupada por años. ¿Sí? Recuerda, si hay un campo que quieres retirar, le das clic a la flechita, quitar campo, ¿no? En el caso de que lo quieras retirar. ¿Sí, chicos? A ver, ¿ya lo tienen? Elizabeth me dice, lea mi mensaje. Elizabeth, son 600 personas, más de 600 personas. Discúlpame, a veces se me pasan los mensajes. No encuentro tu mensaje. Profesor, en la celda que usted sale total vendido, países y otras etiquetas. A ver, profesor, en la celda de usted sale total vendido, países y otra etiqueta columnas. Ah, claro. Fíjate. Claro. Aquí cuando le puse años me sale aquí. Países porque lo escribí. Total vendido. Y aquí, por ejemplo, ¿qué le puedo poner? Aquí, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Por año. Por ejemplo, una etiqueta le pongo ahí, por año. Total vendido por año de acuerdo al país, ¿no? ¿Sí, chicos? Y ahí tenemos nuestra tabla, nuestra primera tabla dinámica, ¿sí? Salvador me pregunta, ¿hasta este nivel se puede llegar en Google Sheet? Sí, normal, no hay problema. También hace tablas dinámicas. Bien, chicos, eso.